Todos los días muere gente. La muerte es lo único que tenemos seguro en nuestras vidas. Es algo que escuchamos muy a menudo y por desgracia es la realidad. Algunos cuerpos son descubiertos inmediatamente tras fallecer, pero otros, por circunstancias de la vida, se pasan mucho más tiempo desaparecidos sin ser percatados por nadie. A continuación, veremos las historias más impresionantes de personas que fueron encontradas mucho, pero mucho tiempo después. Es común que en el alpinismo ocurran accidentes, de entre estos, los mortales. Por ejemplo, de cada 100 escaladores que intentan subir el Everest, en promedio 5 de ellos morirán en el intento. Muchos de estos cuerpos son usados como guía de camino, ya que bajarlos resulta bastante costoso y complicado. Sin embargo, lo que es más extraño es que pasen tantos años sin ser encontrados por otros alpinistas. En el año 2015 fue descubierto el cuerpo de un esquiador que llevaba desaparecido 30 años en los Alpes italianos. Esto se debe quizá a que la nieve tenía cubierto el cuerpo y con el reciente cambio climático fue como por fin pudo salir a la luz después de más de 3 décadas. Nunca se pudo identificar quién era este sujeto. Joyce Carol Vincent era una mujer británica cuya muerte pasó desapercibida durante más de 2 años, mientras su cadáver yacía sin ser descubierto en su dormitorio del norte de Londres. Ella renunció a su trabajo en el año 2001 y se mantenía en un refugio. Como ella había sufrido de violencia doméstica, Vincent se mudó a una habitación tipo departamento encima del centro comercial Wood Green en febrero del año 2003. Este departamento era propiedad del Metropolitan Hosting Trust y se usaba como un hogar para víctimas de abuso. Casi al mismo tiempo, comenzó a reducir el contacto con sus amigos y familiares. Los vecinos habían asumido que el apartamento estaba desocupado y el olor a descomposición se atribuía a cercanos contenedores de basura. Las ventanas del apartamento no permitían ver directamente la habitación. Drogadictos frecuentaban el área, lo que puede explicar por qué nadie cuestionaba el ruido constante de la televisión encendida. La mitad de su alquiler estaba siendo pagada automáticamente por las agencias de beneficencia, llevando a la policía a creer que ella aún vivía ahí. Sin embargo, luego de más de 2 años de renta sin pagar acumulada, lo que era aproximadamente 2.400 euros, llevó a los oficiales a decidir embargar la propiedad. Su cadáver fue encontrado el 25 de enero del año 2006, cuando los agentes judiciales intervinieron en el lugar. El televisor y la calefacción aún funcionaban debido al pago automático en débito y la condonación. Ella murió en su habitación alrededor de diciembre del año 2003, sin que ni familiares, compañeros de trabajo ni vecinos se dieran cuenta. Se cree que la causa de la muerte fue un ataque de asma o complicaciones de una úlcera péptica que recientemente había sufrido. El cuerpo de Vincent estaba muy descompuesto como para dirigir una autopsia y tuvo que ser identificada por su registro dental. Sus restos fueron descritos como casi esqueléticos, de acuerdo a su patólogo, y estaba tendida boca arriba, al lado de una bolsa de compras, rodeada de regalos para Navidad que ella misma había envuelto, pero nunca enviado. Lo más triste es que no se sabe para quién eran estos regalos, pero sea quienes sean esas personas, no mostraron el más mínimo interés por ella. Durante años, el paradero de Pia Fahrenkopf, una mujer de 44 años, fue desconocido para sus amigos y familiares.
Aunque ocasionalmente intentaban ponerse en contacto con Fahrenkopf, el carácter solitario de la mujer, quien pasaba largas temporadas sin ponerse en contacto con ellos, parecía explicar su larga ausencia. Según rescata el Daily Mail en su portal web, su última actividad conocida ocurrió el 25 de febrero del año 2009, cuando acudió a un banco a retirar $1,500 de su cuenta de cheques. Desde entonces, los pagos automáticos que eran realizados desde la cuenta bancaria de la mujer, una persona reservada y que solía viajar mucho, dijeron sus vecinos, hicieron que nadie se preguntara qué es lo que había pasado con ella. En algún punto del año 2013, el dinero en la cuenta bancaria de Fahrenkopf se agotó por completo y el banco, que tenía la hipoteca de su casa en Oakland, Michigan, tomó acciones sobre la vivienda. En el vecindario, una zona golpeada por los problemas económicos y en la que era común que este tipo de dramas ocurrieran, nadie se preguntó qué fue de aquella mujer que simplemente pareció desvanecerse por completo. No fue sino hasta marzo del año 2014 que el banco envió a 2 trabajadores para reparar un agujero en el tejado de esa residencia. Lo que los hombres encontraron de la casa fue bastante aterrador. El cuerpo momificado de la mujer se encontraba en el asiento trasero de su auto, que permanecía estacionado en el garage. Los trabajadores que la encontraron dijeron que ella estaba en el asiento del conductor, con la llave del auto insertada a medias en la ranura de ignición. Los investigadores dijeron más tarde que alrededor del cuerpo, completamente momificado en el asiento del auto, fueron encontradas cientos de cartas sin abrir, varios paquetes vacíos de cigarrillos, una botella de vino parcialmente bebida, así como $500 en efectivo. Las autoridades dicen que el estado en que fue encontrado el cuerpo, el cual se cree pasó al menos 5 años sin ser descubierto, volvió casi imposible saber las causas de la muerte de esta mujer. Ahora, a años de haber sido encontrada, familiares y autoridades siguen sin saber qué fue lo que ocurrió con Pia Fahrenkopf. Su familia y amigos la recuerdan como una mujer inteligente y divertida, que sin embargo era capaz de pasar literalmente años sin ponerse en contacto con sus conocidos. El cuerpo de Peter Winstrup se trata de una de las momias mejor conservadas de toda Europa. Difícilmente se puede contemplar un individuo del siglo XVII en este estado, con la nariz, las orejas y la perilla invisibles, la mortaja de sus pliegues y sus lazos, así como las manos con sus uñas. Su cadáver no fue embalsamado, se momificó de forma natural durante más de 300 años. Sus órganos se conservan intactos, y eso que padeció todo tipo de dolencias, desde enfermedades cardiovasculares, cálculos biliares, gota, caries y probablemente hasta padeció tuberculosis. Murió postrado en su cama a los 74 años de edad. En 1679 fue sepultado en la Catedral de Lund, al sur de Suecia, en un panteón familiar. Posteriormente, en 1833, fue demolido el coro alto del templo y parte de este panteón, por lo que el ataúd de Winstrup fue abierto y el cuerpo resultó estar en un estado de conservación excepcional. Su féretro y otros tantos más fueron trasladados a las sacristías de la cripta, después a la torre norte y después a la torre sur. Entonces se derribaron las torres medievales de esta catedral, por lo que el ataúd de Winstrup fue trasladado finalmente a la capilla norte de la cripta en el año 1875. El cadáver de Winstrup fue examinado en el año 1923 y también en noviembre del 2013, 90 años después. De nuevo, había que trasladar este ataúd, en esta ocasión al cementerio norte de la catedral. Un equipo de investigadores con la finalidad de analizar el excelente proceso de momificación pudo examinar el cuerpo durante 15 meses. Con intenciones científicas, se realizó una tomografía computarizada y los resultados fueron apabullantes. Bajo los pies de Winstrup apareció un feto,
probablemente que perteneció a una muchacha en su cuarto o quinto mes de embarazo, y seguramente se dio en un caso de aborto. Se especula que un miembro del obispado ocultó el feto en el ataúd durante la organización del funeral del obispo. A pesar de todas las pruebas de ADN, no se ha podido determinar si existía un vínculo entre el obispo y este feto. Pero a pesar del desconocimiento sobre la procedencia del nonato, resulta increíble que durante más de 300 años el pequeño individuo permaneció oculto y sin ser descubierto por nadie. El 6 de junio del año 2015, una mujer de apellido Slayton se dirigía hacia el este por la Interestatal 64, en Hampton, cuando la policía estatal la detuvo. Las placas estatales estaban vencidas y estas no se encontraban registradas en el estado. El policía decidió llamar a una grúa para investigar más a fondo los registros sospechosos y fue a investigar el automóvil. Fue entonces cuando descubrió el cadáver de Quincy Jamar Davis en el maletero, el cual se encontraba desaparecido desde el año 2004. Debajo de una llanta de repuesto en el maletero, el agente Chad Dermeyer encontró una bolsa de basura con cinta adhesiva que contenía los restos de Quincy. Estaba en una camiseta, calcetines y un pañal para adultos. Se cree que su muerte fue antes de que cumpliera los 15 años de edad. Actualmente tendría aproximadamente 32 años. Su madre, la señora Slayton, ya había tenido algunas acusaciones de violencia contra el menor. Posteriormente lo sacó de la escuela con el pretexto de una mudanza y se había divorciado de su padrastro por el año 2003, el cual era un marine que rara vez se ponía en contacto con ella. La mujer en su trabajo había dicho a sus compañeros que su hijo había muerto atropellado por algún ebrio. A algunos familiares cercanos les dijo que se había metido a la escuela militar y por ello su ausencia. Sin embargo, lo más increíble es que en el año 2008, la señora Slayton fue sentenciada a cumplir 4 años de prisión por intento de mutilación y tiroteo en una vivienda ocupada después de dispararle un arma a su novio durante una pelea en la misma zona de Hampton. Durante ese largo tiempo, dejó el carro encargado con alguien, mismo auto donde fue encontrado el cuerpo. No se sabe cómo es que pudo mantenerse el cuerpo ahí, aunque los registros forenses muestran cambios repentinos de calor y frío extremo en el cuerpo. La madre, a pesar de declararse culpable, nunca confesó detalles de cómo tuvo el cuerpo durante tantos años y desde luego, lo más perturbador, para qué lo conservaba. La mujer solo recibió 10 años de condena. Andrew y Anthony Johnson vivieron por décadas en su misma casa. Ocasionalmente sus vecinos los veían cortando el césped o cultivando su huerto, y siempre utilizando máscaras quirúrgicas. A pesar de que muchas personas vivían en sus alrededores, nunca ninguno habló con ellos. No conocemos ni sus nombres, mencionaban sus vecinos. Los restos de estos dos gemelos fueron encontrados el 29 de marzo del año 2017, después de que un vecino le pidiera a la policía que registrara el inmueble. De acuerdo a los oficiales, sus cuerpos se descomponían en sus sillas reclinables. Los cuerpos fueron trasladados a un centro médico en donde le realizaron una autopsia en búsqueda de una explicación. Lastimosamente, no hallaron evidencia, por lo que se hicieron más pruebas toxicológicas. Tiempo después, por fin se supo qué fue lo que realmente ocurrió. Anthony se encargaba de su hermano, Andrew, que era diabético. Andrew también estaba discapacitado y tenía graves problemas de ceguera, por lo que tomar sus medicinas o simplemente vivir como una persona normal le era casi imposible sin la ayuda de su hermano Anthony.
El médico forense descubrió que Anthony murió de una enfermedad cardíaca. Como este era el cuidador de su hermano Andrew, finalmente ambos padecieron. Con estos antecedentes claros, el médico forense describió lo que realmente pasó. Con Anthony muerto, Andrew no tenía una manera de controlar los niveles de azúcar en su sangre, por lo que sufrió una lenta y dolorosa muerte.